Este código es un ejemplo de cómo utilizar la biblioteca CEPSEC para controlar un display de 7 segmentos con un microcontrolador Arduino y hacer el efecto que se desplaza de izquierda a derecha. La biblioteca CEPSEC proporciona una clase con funciones que facilitan el uso del display de 7 segmentos. En este caso, se instancia un objeto de la clase CEPSEC con el nombre CEPSEC. Luego se definen dos constantes, número máximo de cadena y tamaño máximo de cadena, que se utilizan para crear una matriz de caracteres llamada TestStrings, que almacenará un conjunto de cadenas de caracteres que se mostrarán en el display. Se define una constante tiempo cambio patrón que determina cada cuánto tiempo se debe cambiar la cadena de caracteres que se muestra en el display. También se declara una variable timer que se inicializa con el valor de milis, menos tiempo cambio patrón y se utilizará para controlar cuándo se debe cambiar la cadena de caracteres. Además, se declara una variable TestStringsPos que se utilizará para llevar un registro de la posición de la cadena de caracteres que se está mostrando en el display. En el bloque de inicialización, setup, se configura el display de 7 segmentos llamando al método begin del objeto CEPSEC. Se pasan algunos parámetros a este método, como el tipo de hardware que se está utilizando, en este caso puede ser cátodo común o ánodo común, el número de dígitos del display, los pines de Arduino que se están utilizando para controlar los dígitos y los segmentos del display, y algunas opciones adicionales. A continuación, se llama al método setBrightness del objeto CEPSEC para establecer el brillo del display. Luego, se llena la matriz TestStrings con un conjunto de cadenas de caracteres que se mostrarán en el display. Cada cadena de caracteres tiene un tamaño máximo de cadena y se almacena en una posición específica de la matriz. Esta función strcpy, o mejor dicho string copy, es de la biblioteca de lenguaje C, que se utiliza para copiar una cadena de caracteres, string, en otra. En este caso, el código está copiando distintas cadenas de caracteres en un arreglo de cadenas de caracteres llamado TestStrings. El arreglo TestStrings es un arreglo de 7 elementos, donde cada elemento es una cadena de caracteres. Cada una de las líneas del código está copiando una cadena de caracteres en un elemento del arreglo TestStrings. Por ejemplo, la primera línea está copiando la cadena hola en el primer elemento del arreglo, TestStrings 0. La segunda línea está copiando la cadena HOL que en el segundo elemento del arreglo, TestStrings 1, y así sucesivamente. En resumen, este código está llenando el arreglo TestStrings con distintas cadenas de caracteres. En el bloque de ejecución continua, loop, se comprueba si ha transcurrido suficiente tiempo desde que se mostró la última cadena de caracteres en el display. Si es así, se llama al método setChars del objeto CEPSEC para establecer la cadena de caracteres que se debe mostrar en el display. Luego, se aumenta el valor de TestStringsPos para avanzar al siguiente elemento de la matriz TestStrings. Si se ha llegado al final de la matriz, se vuelve a comenzar desde el principio. Entrando en más detalle, esta parte del programa hace uso de un display de 7 segmentos y una variable llamada CEPSEC. La variable timer y la constante tiempo cambio patrón se están utilizando para controlar el tiempo en el que se actualiza el display. La función milis es una función de la biblioteca Arduino que devuelve el número de milisegundos transcurridos desde que el programa comenzó a ejecutarse. En este código, se está comparando el valor de milis con el valor de timer más tiempo cambio patrón. Si el resultado de esta comparación es mayor que 0, entonces se entra al cuerpo del if. Dentro del cuerpo del if, se está utilizando el método setChars de la variable CEPSEC para establecer el valor del display de 7 segmentos. El valor que se está estableciendo es un elemento del arreglo TestStrings, en concreto, el elemento cuya posición es TestStringsPos. Además, se está incrementando el valor de TestStringsPos en 1. Si TestStringsPos llega a ser mayor o igual a número máximo de cadena, entonces se establece TestStringsPos de nuevo a 0. Por último, se establece el valor de timer a milis, de forma que se actualiza el momento en el que se ejecutó el código dentro del if. En resumen, esta parte del código hace que el display de 7 segmentos muestre secuencialmente cada uno de los elementos del arreglo TestStrings cada vez que transcurre un tiempo determinado, especificado por tiempo cambio patrón. Una vez que se han mostrado todos los elementos del arreglo, se vuelve a empezar desde el principio. A continuación procedemos a cargar el código en el Arduino sin errores y veremos cómo se ejecuta el código en el display desplazando el texto en el display. Gracias por seguir esta explicación. Si te ha sido útil, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube para recibir más contenido de este tipo. En próximos proyectos, estaré trabajando en nuevas ideas y soluciones interesantes, así que no te pierdas las próximas publicaciones. ¡Hasta pronto! I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on